El 4 de febrero de 2025, la rutina de Mateo Ramírez, de 12 años, se rompió abruptamente. Durante la mañana, cursó su jornada escolar sin complicaciones. Luego, a eso de las 2 de la tarde, salió rumbo a la esquina de la calle Pedro Otero y el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, en la ciudad de León, en México, con la intención de tomar el camión rumbo a su casa. Sin embargo, nunca regresó. Al principio, su familia pensó que tal vez se había retrasado por algún motivo menor, pero al notar que no respondía llamadas ni mensajes, la preocupación se convirtió en desesperación. La angustia creció con cada minuto que pasaba sin noticias de él. Las primeras pistas sobre su paradero surgieron de las cámaras de seguridad de la zona. En una de las grabaciones, se le veía caminando por el Boulevard Manuel de Austria y la calle Jalisco, en la colonia Chapalita. No parecía alterado ni en peligro, y todo indicaba que estaba siguiendo su ruta habitual, pero su rastro se desvaneció poco después de que ingresara a un consultorio médico cercano, de donde nadie lo vio salir. La noticia sobre su desaparición se difundió rápidamente en redes sociales. Amigos, familiares y vecinos se movilizaron para pegar carteles y pedir información que ayudara a encontrarlo. La desesperación de su madre y su hermano, quienes rogaban por alguna pista, contrastaba con la lentitud con la que las autoridades iniciaron la búsqueda oficial. La verdad se terminaría revelando rápidamente, aunque nadie estaba preparado para un descubrimiento tan espantoso. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 4 de febrero de 2025, Mateo Santiago Ramírez Martínez salió como todos los días de la secundaria técnica número 39, ubicada en la colonia Las Mandarinas en León, Guanajuato, donde llevaba pocos meses de haber ingresado. Mateo vivía con sus padres Gerardo Ramírez y María Martínez, además de sus dos hermanos Ángel y Camila. Nada había sido extraño durante ese día. La jornada escolar había transcurrido sin inconvenientes, y al finalizar las clases, Mateo se dispuso a regresar a su casa. Sin embargo, ese día algo cambió. El niño nunca llegó a su destino. Su familia notó rápidamente que algo no andaba bien. Mateo solía ser puntual y siempre se mantenía en contacto con su madre si surgía algún retraso en su regreso. Al no recibir mensajes ni llamadas, sus padres comenzaron a preocuparse de inmediato. Primero intentaron localizarlo con amigos y compañeros de escuela, pero nadie sabía nada. Pasaron las horas y la angustia creció. Al caer la noche, su familia decidió acudir a las autoridades y reportar su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. De inmediato, la desaparición de Mateo se convirtió en prioridad para las fuerzas de seguridad. Se activó una alerta Amber, un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, implementado en varios países desde 1996. Así comenzaron los operativos de búsqueda en distintas zonas de León. Sus familiares y amigos también se movilizaron, compartiendo su fotografía en redes sociales y pegando carteles en la ciudad con la esperanza de obtener información sobre su paradero. De todas formas, apenas fueron distribuidos los volantes del adolescente por las autoridades, los padres del niño desaparecido compartieron un video en donde dieron a conocer que la ficha de alerta tenía dos errores fundamentales. Los datos de la estatura y el color de la sudadera estaban mal. Eran detalles cruciales para su localización en esas primeras y dramáticas horas. La madre de Mateo y su esposo aclararon que su estatura real era 1.60 metros y que la sudadera que llevaba el día de su desaparición era de color rosa palo. También expresaron su gratitud hacia quienes se unieron a la búsqueda y solicitaron a las autoridades que continuaran con la investigación. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información falsa, como los rumores que aseguraban que Mateo ya había sido encontrado. Tras este reclamo,
Las autoridades actualizaron la ficha con la información correcta y horas después, la alerta con los datos precisos fue nuevamente difundida por sus familiares, amigos y la comunidad de León. La Comisión Estatal de Búsqueda participó activamente en los operativos en León y brindó acompañamiento a la familia de Mateo. Por su parte, el colectivo Madres Guerreras de León se trasladó a la barranca de Venaderos y a los límites con León II para sumarse a la búsqueda. Aunque no existían indicios concretos de que Mateo estuviera en esa zona, el área había sido escenario de hallazgos previos, ya que trágicamente era un sitio donde solían abandonarse víctimas de atroces crímenes. Durante casi una hora, los agentes de búsqueda recorrieron la maleza de la barranca y el cauce del río en el sector comprendido entre las calles Eugenio Olaes y el Boulevard León II. Sin embargo, tras un intenso esfuerzo, no lograron encontrar pistas que los acercaran al paradero del niño. Mientras tanto, la madre de Mateo suplicaba en redes que su hijo regresara a casa sano y salvo. Lo que aún no sabía era que faltaba muy poco tiempo para descubrir la espantosa verdad sobre lo que había ocurrido con el pequeño de 12 años. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Mateo con una meticulosidad absoluta. La primera pista clave llegó a través de las cámaras de seguridad de la zona. Sabían que el chico había salido de la escuela aproximadamente a las 2:20 de la tarde, supuestamente junto a sus amigos, y que luego se separó de ellos para retirarse junto con una amiga, a la cual dejaba en su domicilio. Posteriormente inició un trayecto que lo llevó a través de un terreno baldío detrás de la escuela. Mateo optó por tomar un camino menos transitado, que lo condujo hasta la calle José de Jesús Rodríguez Gaona, en la colonia Los Laureles, justo a unas calles de la Clínica 56 del IMSS. Este primer paso alejado de la seguridad del entorno escolar parecía abrir la puerta a algo más. Las cámaras de seguridad del área ayudaron a esclarecer un patrón en sus movimientos. Los investigadores detectaron que tras llegar a esa intersección, Mateo continuó su camino, pero pronto se le perdió el rastro. Mientras las autoridades revisaban las filmaciones y recababan testimonios de testigos, la comunidad de León, sumida en la desesperación, continuaba con la búsqueda. Grupos de voluntarios, organizados de manera espontánea entre vecinos, recorrían las calles, parques y zonas cercanas a la escuela de Mateo, siguiendo cada pista que pudiera arrojar alguna luz sobre su paradero. La familia, devastada por la incertidumbre, recurría a los medios de comunicación en un último esfuerzo para obtener cualquier dato que pudiera llevarlos a su hijo. La desesperación de los padres se reflejaba en cada palabra y mirada al pedir ayuda. Un avance significativo llegó cuando las cámaras de seguridad de un negocio de herrajes captaron las últimas imágenes de Mateo antes de su desaparición. En el video se le veía caminando por la calle Pedro Otero, cerca de la intersección con el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, aparentemente sin rumbo fijo. Luego, avanzaba hasta la esquina para luego detenerse, cerca de un consultorio médico, en la avenida Manuel de Austria. En ese punto, su rastro se perdió, como si se hubiera desvanecido en el aire. Al principio se mencionó que Mateo trabajaba a medio tiempo en ese consultorio, realizando tareas de limpieza. Sin embargo, esa versión fue rápidamente desmentida, lo que llevó a los investigadores a una nueva línea de acción. Con esta información en mano, trataron de localizar al médico de aquel lugar, pero no pudieron encontrarlo. Únicamente lograron hablar con la progenitora de este. Los agentes le comentaron sobre la investigación que estaban llevando a cabo y le pidieron los videos de las cámaras de seguridad, los cuales no proporcionó argumentando que no servían. La mañana del viernes 7 de febrero, las autoridades lograron identificar al médico cirujano, Christian Jafet N., como la última persona en ver a Mateo con vida. Jafet, de 34 años, vivía en la colonia Villas de Palermo, en la salida de León hacia Lagos de Moreno. A las pocas horas, las fuerzas de seguridad localizaron al médico en su hogar y fueron a detenerlo. Este fue un momento decisivo en la investigación, pues Jafet era el principal sospechoso del caso. Ante la inminente captura, el médico, visiblemente angustiado,
intentó quitarse la vida con un disparo, aunque en su intento fracasó y solo logró herirse gravemente. El interrogatorio a Jafet fue crucial. En un principio, el médico intentó desviar la atención, pero la presión de la investigación y las pruebas lo llevaron a confesar el crimen. Jafet admitió haber asesinado y abusado de Mateo Santiago, relatando con frialdad cómo había cometido el crimen y dejando el cuerpo en la zona de Lagunillas y los límites con Valle de los Reyes, en los límites de León y Lagos de Moreno, Jalisco. Pero esto no terminaba aquí. Durante el interrogatorio, surgieron nuevas versiones que sugerían la posible participación de otra persona en el asesinato. Se hablaba de un segundo médico, aunque la información al respecto no era concluyente, y las autoridades continuaban investigando dicha hipótesis, sin obtener pruebas claras. La detención de Jafet marcó una bisagra en el caso, pero la incertidumbre sobre los detalles completos del crimen seguía latente. Finalmente, 3 días después de su desaparición, el 7 de febrero, la esperanza de encontrar a Mateo con vida se desvaneció. La fiscalía confirmó que su cuerpo había sido encontrado semienterrado en un predio, cerca de un poste de concreto y cubierto por arbustos. Aparentemente el chico había sido asesinado en el lugar, esto luego de haber encontrado indicios biológicos como restos hemáticos. Lamentablemente, los resultados de la necropsia confirmaron el abuso del menor. La noticia generó una ola de indignación y dolor, luego de que familiares y amigos despidieran a Mateo tras su desaparición en León, Guanajuato, y su posterior hallazgo sin vida el 7 de febrero en Jalisco. Su madre y su hermano compartieron conmovedores mensajes en su honor. A través de redes sociales, el hermano de Mateo expresó su profundo dolor y culpa por no haber podido protegerlo. Perdóname, Toto, te lo pido por favor. No te protegí, fui un mal hermano. Espero que algún día me perdones, mi flaco prieto, escribió en una emotiva publicación. Entre los mensajes que más conmovieron a la sociedad mexicana y que se difundieron ampliamente en medios, redes sociales y publicaciones acompañadas de la imagen de Mateo, además del de los propios familiares, hubo un escrito por un usuario en redes sociales y que rápidamente se viralizó. Te fallamos, Mateo, como sociedad, por no unirnos para protegerlos cuando caminan por las calles, como autoridades, por no contar con un sistema de vigilancia eficiente, especialmente en zonas escolares. Te fallamos. Ahora, ¿qué seguirá? ¿Se hará algo o permitiremos que esto continúe? Mientras tanto, familiares, amigos y allegados se reunieron para despedir a Mateo en las capillas del Grupo Galloso, ubicadas sobre el Boulevard Francisco Villa. El ambiente estaba cargado de dolor, impotencia y una profunda tristeza por la pérdida del niño. Una de las maestras que conocía a Mateo, la coordinadora académica de la Técnica 39, envió un mensaje en el que pidió a la ciudadanía que preste atención desde los hogares a las actitudes de los jóvenes, hacerles ver que no están solos y que exista una unión entre las familias. Además, la maestra expresó que por lo general se brinda el apoyo necesario para atender el impacto emocional que provocan este tipo de situaciones en el alumnado luego de la pérdida de un compañero. Por lo general, la Secretaría, la Delegación Regional, les ofrece apoyo con sus psicólogos para poder trabajar precisamente con ellos. Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz, declaró que no habría impunidad y que como autoridades y como sociedad se unían por Mateo y continuarán luchando por un Guanajuato seguro. Durante las últimas semanas, el artista Alejandro Gaitán Segura realizó un mural en homenaje a Mateo sin cobrar nada. Este tiene detalles como una cruz, una corona, la imagen de Mateo con unas alas de ángel, un moño blanco y unas escaleras al cielo. Además se le puso la frase: algún día nos volveremos a encontrar, y es entonces te seguiré amando con la misma intensidad con la que lo hice desde el primer día que te tuve entre mis brazos, por siempre juntos, mi Mateo. Los otros 2 murales en su honor están en la colonia Buenos Aires, que dice: Mateo descansa en paz, y otro sobre el Boulevard Morelos,
el cual dice: no más niños desaparecidos, pero aún quedaba a conocer detalles sobre la vida del hombre que había cometido este aberrante crimen. Christian Jaffet es un médico especialista en pie diabético, heridas y quemaduras, que atendía a sus pacientes en el consultorio ubicado en la avenida Manuel de Austria, de la colonia Chapalita. Jaffet llevaba una vida aparentemente tranquila y sin grandes sobresaltos en su comunidad. Sus vecinos lo describieron como una persona reservada, que apenas intercambiaba palabras, limitándose a saludar con un seco hola o chao. Su presencia no generaba sospechas y era considerado alguien común, por lo que la noticia de su detención sorprendió a todos. Sin embargo, la verdadera conmoción vino cuando aparentemente las autoridades descubrieron perturbadoras fotos de menores de edad en el celular del médico, lo que dejó a todos helados, ya que esta faceta oscura del implicado no era conocida por los que lo rodeaban, aunque esto no ha sido confirmado todavía. La noticia del asesinato de Mateo provocó una ola de indignación y dolor en la comunidad. Se organizaron diversas manifestaciones de solidaridad, incluyendo una misa en la Catedral Metropolitana de León, donde familiares, amigos y ciudadanos exigieron justicia. Además, se llevaron a cabo actividades como la colocación de globos blancos en partidos de fútbol y la creación de grafitis en espacios públicos en honor a Mateo. Estas muestras de apoyo fueron una respuesta a la tragedia que había tocado a la ciudad, uniendo a la comunidad en su dolor. Una vez que el médico cirujano fue dado de alta del hospital, donde recibió atención tras su intento de quitarse la vida, fue trasladado al Centro Penitenciario de León, Guanajuato, bajo estricta custodia. Su estado físico no era muy grave, pero la justicia ya lo estaba esperando. Durante las primeras audiencias iniciales, se presentaron pruebas contundentes que vinculaban al médico con el asesinato de Mateo, incluyendo su confesión, las supuestas fotografías encontradas en su dispositivo móvil y otros elementos que confirmaban su implicación en el crimen. La comunidad continúa esperando el curso de la justicia y el comienzo del juicio seguido a Jaffet. Además, todos están expectantes sobre si existía la participación de otra persona en el crimen. Aún no se conoce cuál fue el móvil del crimen, ni cómo Mateo cayó en manos de este sujeto. Las autoridades lograron encontrar indicios en el consultorio y en el domicilio del médico, por lo que se presume que el chico fue llevado hasta allí para luego ser abusado y finalmente asesinado. El caso de Mateo no es un hecho aislado. Guanajuato es el estado de México que más homicidios de niños registró en 2024, de acuerdo con lo informado en su balance anual. Durante el año 2024, de enero a noviembre, al menos 2.243 personas de entre 1 y 17 años fallecieron por homicidio. De estos, 1.787 eran hombres y 456 mujeres. En Guanajuato, se tiene registro de 143 homicidios dolosos y feminicidios en menores de edad, siendo el estado con el índice más alto de este tipo de crímenes. Le sigue el Estado de México, en el cual se reportan 79 decesos, y Michoacán con 74. El 2024 fue un año marcado nuevamente por la falta de garantías al derecho a la vida de niños y niñas y adolescentes en México, en especial una vida libre de violencias. Desde REDMI, se ha observado y documentado con dolor y preocupación las múltiples infracciones a los derechos humanos que impidieron la supervivencia y desarrollo de infancias y adolescencias. En la última década, el número total de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 7.198. De este total, aproximadamente el 30% corresponde a menores de edad, lo que resalta una preocupante tendencia en la desaparición de niños y adolescentes. En cuanto al desglose por género, se observa que el 68.95% de los menores desaparecidos son mujeres, lo que equivale a 1.381 casos de desapariciones de niñas y adolescentes entre 1 y 17 años. En contraste, el número de hombres desaparecidos entre este rango de edad es considerablemente menor, con 615 casos, lo que representa
el 30.7% del total. Además, se registran 7 casos de desapariciones de menores, cuyo género no ha sido determinado, lo que constituye el 0.35% del total. Si se realiza un análisis más detallado sobre los municipios donde se han registrado estas desapariciones, se observa que León es el municipio con mayor número de reportes, con un total de 329 mujeres desaparecidas frente a 120 hombres. Este municipio lidera la lista en cuanto a desapariciones de menores de edad, reflejando una alarmante brecha de género. A continuación, se encuentra Irapuato, con 186 reportes de desaparición de mujeres y 101 de hombres. Estos datos revelan una concentración de desapariciones en ciertas localidades, destacando la prevalencia de mujeres menores de edad en los casos de desaparición. Este panorama subraya la grave problemática de la desaparición de menores en Guanajuato, particularmente en lo que respecta a las niñas y adolescentes, lo que exige una respuesta urgente y acciones específicas para frenar esta alarmante tendencia. La desprotección de niños como Mateo resulta alarmante. Mientras tanto, expertos piden reformar los protocolos de búsqueda para evitar más desapariciones y homicidios de menores, porque el fallecimiento de Mateo Santiago debe dejar una huella. No puede ser un número más en la estadística sin que las cosas cambien. La investigación sigue en curso y no hay una fecha confirmada para inicio del juicio contra Cristian Yafet, el principal acusado del asesinato de Mateo Santiago Ramírez Martínez, que continúa con prisión preventiva. Tampoco se ha determinado con certeza cuántos años podría enfrentar en prisión por su crimen. Sin embargo, lo que este caso ha dejado en evidencia va mucho más allá de un proceso judicial. La desaparición del asesinato de Mateo ha expuesto graves deficiencias en los protocolos de emergencia, especialmente en la activación de la alerta Amber. La demora en la reacción de las autoridades contrastó con la rápida movilización de la familia, que desde el primer momento salió a buscarlo y exigió respuestas. La tardanza en la difusión de información precisa y la confusión con algunos datos iniciales dificultaron el proceso de localización, lo que generó críticas hacia las instituciones encargadas de la búsqueda de menores desaparecidos. Este caso no solo conmocionó a la comunidad de León, sino que también reavivó el debate sobre la seguridad infantil y la falta de medidas efectivas para proteger a los niños y adolescentes en México. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿se hará algo para evitar que esto se repita? ¿O Mateo será solo otro nombre en la larga lista de víctimas de un sistema que falla una y otra vez? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.